nuestro primer invitado de este segmento. Le vamos a tener que quitar 25 minutos. No sé. Te vas a arrancar ya ahorita. Antonio Díaz, reportero del periódico El Universal, egresado de Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Así es que ya tuvimos aquí un pequeño ensayo. Así es que nos vamos directo. Las cuestiones del patrimonio, Antonio, estábamos tratando de hacer una remembranza y que tú nos ofrecieras una primera mirada de cómo viste este año en general sobre este gran baluarte que es el patrimonio nacional y qué ha pasado, por dónde quieres llevarnos en un primer momento, querido Antonio. Muchas gracias. Pues buenas noches, muchas gracias Eduardo, buenas noches Silvia por esta invitación aquí para platicar acerca del patrimonio. Como bien mencionabas, el patrimonio es un tema muy amplio que se puede analizar desde diferentes aristas y cuando venía para acá venía pensando y dije, ¿por dónde? El patrimonio ha estado en la agenda a lo largo de este 2019 por el tema de la reconstrucción principalmente, pero también está por los conflictos al interior del Instituto Nacional de Antropología e Historia, tanto las demandas, las denuncias que han hecho los trabajadores de base como los de confianza, o sea, es decir, el INAH se enfrenta a problemas laborales, conflictos laborales de las dos ramas, no solamente de una, sino de los trabajadores de base y los de capítulo 3000. Otro tema es el presupuesto del INAH. ¿Qué se ha hecho con ese presupuesto? ¿Qué se ha hecho en materia de reconstrucción? Y aparte del patrimonio, habría que añadir las labores que ha realizado la Dirección General de Sitios y Monumentos. Esta dirección que funciona independientemente, pero que está... que es dependiente de la Secretaría de Cultura y que tiene un presupuesto además específico, que este año son 800 millones de pesos, y que tiene una labor fundamental que es la reconstrucción. La reconstrucción, nos dicen, para inmuebles que no fueron atendidos en un primer momento por el INAH, pero también por los del INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y también estos inmuebles de valor de una arquitectura muy importante, ellos la denominan como tradicional, que es la de barro y la de adobe, ¿no? Entonces, son estos inmuebles los que están atendiendo este año, y sin duda, hoy nos enteramos que esta dirección tenía 800 millones para ejercer en 2019, sin embargo, nos dice su director, que es el arquitecto Arturo Balandrano, que solo ejercieron 363 millones. El dinero restante, que son 467 millones, lo regresan a Hacienda, de acuerdo a las explicaciones que él nos da, y entonces tenemos esto de que se regresa a Hacienda supuestamente para la reconstrucción de escuelas. Entonces hay muchísimas aristas y ya nos iremos... A ver, Silvia, por favor. Ya nos iremos deteniendo. Para no desviarnos, por favor, ¿no? Sobre dónde. este funcionario, ¿no? Balandrano, como que no parece importarle demasiado, ¿no? Perder estos recursos, ¿no? ¿Qué piensas de esa ligereza, ¿no? Con la que se pierden los recursos para cultura, que además son tan apreciados, ¿no? Justamente tocas un punto muy importante, porque a lo largo de este 2019, en todos los sectores culturales, teatro, ópera, danza y reconstrucción también, se ha dicho, se nos ha mencionado, nos han llegado las denuncias, que el presupuesto no es suficiente, que no se tiene el dinero suficiente. Sin embargo, en Sitios y Monumentos nos dicen con la mano en la cintura que tienen 800 millones y que solo se ejerce menos de la mitad. Menos de la mitad, claro. Menos de la mitad. Y lo demás se puede regresar. ¿Y cuál es la causa o la excusa que nos dan? Pues que tenemos que fueron elaborados erróneamente los expedientes de los inmuebles que solicitaron el apoyo. Sobre ese punto, perdón, Sí. hubo una revisión de todo para decir que estaban mal elaborados. ¿No hubieran podido dar algún tipo de asesoría para mejorar esos expedientes y no perder los recursos? Pues esa es una muy buena pregunta, Silvia, porque en efecto los delegados, o bueno, que no se les llama delegaciones, centros, sí. Los centros, SINA. Que son delegaciones, pero bueno. Pero como esta labor es de Sitios y Monumentos, pues en efecto es una labor que empezaron a hacer los
autoridades estatales, municipales, comunidades religiosas y ciudadanos en general para que se les atendiera a estos otros monumentos que el INAH no está atendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se les pide dentro de esta documentación? Pues unos expedientes, unos proyectos ejecutivos de restauración. Que el proyecto ejecutivo, para las personas que nos están escuchando, los proyectos ejecutivos de restauración nos dan la pauta o nos dicen qué es lo que se tiene que hacer, el cronograma, es decir, cuándo empezaría, cuándo terminaría, qué es lo y que el monto, ¿no? Y el monto total. Ajá. Pero resulta que lo que nos vamos enterando ahora es que esos proyectos ejecutivos fueron realizados por gente que no es experta en restauración. Y eso provocó realmente que estuvieran mal elaborados. Y entonces los montos se disparaban hacia abajo o hacia arriba, y entonces al final tenemos un cálculo totalmente erróneo. Y eso provocó que se perdieran en sitios y monumentos más de la mitad, 467 millones. Claro, no, además la entrevista dice, se los regresamos a Hacienda, ¿no? Como si fuera así, mamá, fui al mandado y me sobraron 3 pesos. Se acabó ejerciendo el 45% de eso equivalía. Entonces, yo no sé de esto, Antonio, si tiene que ver mucho desde los orígenes de esta dirección y la percepción que los directores del instituto tienen sobre estas áreas, y la relación de estos centros INAH en las zonas donde hubo estos daños por el patrimonio. En fin, a lo que te quiero llevar es a esto, vamos. Diego Prieto ya venía como funcionario, había sido delegado en el propio estado de Querétaro, se queda al final después de que sale Teresa Franco, lo ratifican. ¿No crees que al final de cuentas no se sintió realmente el cambio? No sé si para bien o para mal. Y que este tema del patrimonio, que debió haber sido la bandera, digamos, y la parte en donde podrían haber mostrado mucho más decisión y diría los resultados, al contrario, ¿no? Esta idea de, no diré de ocultar, pero sí como de minimizar o de, no sé, ¿cómo percibes tú el año en función a un drama como fue este patrimonio dañado y que al final de cuentas nubla el resto de las actividades ha habido hallazgos y lo del mamut y todas esas cosas, claro, pero en el fondo a la gente los hallazgos, no sé ustedes, allá que nos digan, los hallazgos pues sí sorprenden, pero en el fondo nos preocupa más todo lo que está ahí sin atenderse. No sé por dónde podrías agarrar este comentario que te hago. Mira, es interesante esto que comentas, Eduardo, porque Diego Prieto sí es ratificado. Cuando sucede esta ratificación, la comunidad de académicos del INAH, de docentes y de trabajadores, estuvo sumamente dividida. Le criticaron e incluso se manifestaron los trabajadores del INAH y le hicieron saber a la actual secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, que no había un cambio, que la cuarta transformación propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador apostaba principalmente por un cambio y que ratificar a un funcionario de la administración pasada en efecto no representaba un cambio. Entonces eso dividió en principio mucho a toda la comunidad del INAH. Después las autoridades decidieron mantenerlo y ahí está. Pero lo interesante es que algunos piensan que esa continuidad se debió como punto estratégico para no perder el hilo de las labores que se habían realizado en materia de reconstrucción. Sin embargo, esa continuidad también ha repercutido en esta continuidad que se viene manejando desde el año pasado en cuanto a que no hay claridad de cuánto se ha recibido del FONDEN, del Fondo Nacional de Desastres. Que además es un tramitolo. Es pura burocracia. Terrible, ¿no? No sabemos cuánto ha recibido el INAH por parte del FONDEN. Tampoco sabemos a bien cuál es la cifra exacta y lo que se ha hecho
con el dinero cobrado a partir de los seguros. De los seguros, ese es otro hoyo negro. ¿No? Pero la cifra que te da hoy, bueno, que hoy publicas el funcionario, te dice que hay 1,018, ¿no? Inmuebles atendidos, que sería el 43.5%. O sea, todavía nos falta más de la mitad. O sea, ¿van a buen ritmo, van lentos, no? ¿Cuál es tu percepción, no? Mira, mi percepción es que en términos generales uno diría, pues van bien, ¿no? Porque son 2,340 inmuebles dañados por los sismos de 2017. 2,340. Para esta fecha, que se tengan 1,018 restaurados, pues uno diría, pues en una de esas sí terminan para 2021, que es la cifra que nos han manejado. Sin embargo, hay que matizar, y esos matices nos tendrían que servir para decir, ¿y en qué calidad? ¿Cuáles son las empresas que están haciendo las labores de restauración? ¿Quiénes son los encargados? Básicamente una, ¿no? La de SACB, ¿eso? ¿SACB? Sí, ¿no? Y también hay otras, pues. SLIN ofreció, acuérdense, al principio un primer tratamiento de apuntalamiento, digamos, como un primer paso para evitar que se cayeran. Pero yo no sabía de estas adjudicaciones para este tipo de trabajo. Sí. Y hay casos en comunidades en donde creo que les iban a dar los materiales para que la comunidad Pero eso es peligroso, ¿no? También. Si no hay una asesoría, no un cuidado. Exacto, sí. Justamente, pues no tenemos claro dónde están trabajando las empresas a las que se les adjudicaron estos contratos, por cuánto fue ese monto, quién los está asesorando, si realmente se están haciendo trabajos como tal de restauración. Digamos, el tema de los sismos, sin duda, rebasó totalmente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Fíjate que eso es un poco complicado, porque al final de cuentas tenemos muchos años sabiendo que el INAH, como el INBA y muchos de las dependencias de gobierno en todos los niveles y en todos los niveles de la administración pública están rebasadas. El gran problema es justamente que qué se ha hecho para tratar de acotar eso, ¿no? Y qué pendientes se arrastran también. Y eso hace muy difícil el manejo del patrimonio para el instituto. O sea, yo alguna vez que platiqué con Diego Prieto, le decía que si acaso no teníamos que regresar, porque ya hubo una Secretaría del Patrimonio, pero que mezclaba otras cosas, y hacer lo que los egipcios, ¿no? Si mal no recuerdo, tienen un ministerio exclusivamente dedicado. O sea, esta cosa es tan grande. Pero quiero decirles que estamos transmitiendo desde la casa Rafael Galván. Quiero decirle a nuestros amigos que están conectados que es importante, porque no tiene nada de malo decirlo. Hemos experimentado problemas en esta transmisión. Ahorita vamos a reponer tiempo. Aquí a mi productora le pido que considere que nos tenemos que restituir los 10, 12 minutos que perdimos, ¿sí? Entonces ahí ya me avisas tú cuando ya nos queden los 5 minutos últimos para Antonio Díaz, reportero del periódico El Universal, que está trabajando con nosotros aquí el tema del patrimonio, para poder ir compensando, y les pedimos a quienes están conectados que no nos abandonen hasta después de las 9:15 más o menos estaremos terminando esta emisión especial, la segunda, para evaluar la 4T ante el sector cultural desde la casa Rafael Galván. Entonces, este paréntesis era obligado, Antonio, disculpa, regresamos y decíamos, el INAH está rebasado. Bueno, yo creo que lo va a estar por séculum seculorum, se dice algo así, ¿no? O sea, digamos, por los siglos de los siglos, amén. O sea, igual digo, a menos de que hagan una cosa drástica, que yo he trabajado ese tema, simplemente no van a hacer más que seguir avanzando. Y para hacer eso, y para hacer más cosas, se necesita mayor presupuesto. No, la lana, por supuesto, digo, nada más que ahí sí es la madre de todas las batallas. Ahora yo quiero introducir un tema, ¿no? Venga. Las afectaciones al patrimonio que se han producido en las últimas manifestaciones, ¿no? de mujeres, ¿qué tanto también nos dan una dimensión de la lentitud con la que actúa el INAH? ¿No tendría que haber desarrollado ya, uno pensaría, ¿verdad?, un protocolo ante estas acciones? Pensando además en lo que se ha publicado, ¿no? Que en este afán por limpiar luego el gobierno, por limpiar rápido, el gobierno capitalino
hace más daño, ¿no? Que bien. Hace más daño. Entonces tendría ya que el INAH de entrada llegar. Saber qué hacer, Pues cuál casi es el como brigadas ahí, ¿no, Antonio? Claro. Casi. Pues, mientras van echando, las dos van desmanchando. mira, sería una buena idea, pero no. Sí, te la Bueno, van a después de la foto. paténtala. Después de la foto. Primero toman la foto y ya después. Pero, en efecto, el tema del patrimonio, a propósito de los daños que se ha causado en las marchas, hay un problema ahí que le compete al INAH, pero también al gobierno de la Ciudad de México, pero también a la alcaldía Cuauhtémoc, en este caso, el conjunto escultórico de Reforma, que va de El Ángel hasta El Caballito, en Avenida Juárez. ¿Por qué? Porque uno le pregunta al INAH de cuáles son las acciones que se van a hacer tras la manifestación, y al enterarse uno de que hay pintas, de que se está golpeando con mazos, con martillos, que se están utilizando diferentes pinturas y demás, que ha habido afectaciones en general. El INAH sin duda nos dice primero, pues mira, ese es un tema que ahorita está trabajando la Secretaría de Obras de la Ciudad de México. Uno pregunta a la Secretaría de Obras y la Secretaría de Obras te remite al gobierno de la Ciudad de México. Vas al gobierno de la Ciudad de México y te remiten en un cuarto paso a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Entonces es un círculo, porque llegas a Secretaría de Cultura y te dicen, no, es que eso es de Secretaría de Obras y Servicios. Pero ahora que todo es 4T, pues debería ser más fácil, ¿no? La Pues, comunicación, ¿no? Están trabajando para eso. Está trabajando en eso, pero mira, la burocracia... Un año más. La burocracia ahí persiste. Ajá. Y eso es lo que tenemos ahí. Lo único que ha evidenciado estas afectaciones al patrimonio en Reforma es que aún persiste el problema de la burocracia, porque no saben quién va a actuar primero. Y entonces, en las pasadas manifestaciones, tuvimos más bien, que los primeros que toman las acciones fueron Secretaría de Obras y Servicios. Y el INAH no estaba enterado. Y entonces, ya que están enterados, pues entonces toman acciones. Pero pues ya es demasiado tarde, porque las limpias por personas no especializadas, pues ya fueron hechas. Sí, todo se complica, ¿no? Y las marcas ahí quedan. Entonces, esto representa otro problema. ¿Qué ha pasado a un año de la llegada del nuevo gobierno? Continuidad en cuanto a procesos engorrosos que nadie ha querido solucionar, que aún están ahí y que uno ha tenido que ver el proceso porque te remiten de aquí y allá. Y eso ha sido una constante, porque entonces uno pregunta, ¿quién va a solucionar esta afectación en tal escultura? Y te dicen, híjole, ¿qué crees que no sé? Digamos que tenemos un año en el que ha habido una política inercial en el tema patrimonial, que ha habido una continuidad en muchos sentidos, que no ha habido suficiente dinero, que la restauración, rescate se ha estado haciendo quizás no con la eficiencia, pero avanzando, que hay muchos problemas técnicos para resolver todo esto, que el dinero no alcanza y que los trabajadores están divididos y hay una parte importante de contrataciones eventuales que no sabemos en qué, ya págame INAH, no sé en qué irá. ¿Cómo va esa parte, para ir cerrando, Antonio, esta relación laboral? ¿Cómo la aprecias a los 12 meses? ¿Se estancó? ¿Mejoró? ¿Sí les pagaron? ¿En qué estamos, mano? Porque yo ya me pierdo, la verdad. Mira, por una parte... Extraviado estoy. Por una parte en la colonia Roma. Adiós. Por una parte tenemos a los trabajadores de capítulo 3000, que son esta ramificación de honorarios, ¿no? Que no son los de base, sino que tienen cierto tipo de contratos temporales. Ellos decían que fueron despedidos. Sin embargo, la parte oficial lo que nos dice no es que no fueron despedidos, sino que simplemente no se les renovó el contrato. Y entonces eso ya los coloca en otra situación. Es que jurídicamente pueden tener razón. Exacto. O sea, nunca fueron, entonces no hay hecho consumado en la otra cosa. Exacto. Sí, ¿no? Entonces ese es el escudo, pero escudarse y no respaldar
a los trabajadores de una institución que estuvieron ahí, que fueron curadores, que hicieron investigación, que hicieron museografía, o sea, no eran cualquier tipo de trabajadores, era gente que produjo cosas para el INAH y que no fueron respaldados por esa institución. Si les pagaron, pues algunos han decidido entablar demandas, pero otros no, porque otros casos que no han querido dar sus nombres, lo que nos han dicho es, híjole, es que, ¿qué crees? Aguántame, porque en una de esas el siguiente año sí me contratan. Claro. Pero, claro. ¿qué es lo que ha provocado? Incertidumbre. Pues Incertidumbre para los trabajadores de no saber qué hacer, de si toman otro trabajo o se esperan a ver si el otro año hay mayor recurso para que sean contratados o qué hacen. Pues yo creo que vale la pena decir, tenemos ¿cuántos minutos antes de que llegue Eloy? 4 minutos, muy bien. Entonces, porque hay dos cosas rápidamente más en 2 minutos para hacer la transición y recibir a Eloy Hernández en el siguiente segmento, es todo este drama o melodrama de la subasta en París y todas estas cosas, ¿no? Que no es más que muestra de todo este problema orgánico del instituto. Ahí, ¿con qué apreciación te quedas sobre este tema en particular, como un evento que marca el año? Hubo dos subastas. Dos subastas. Este año que marcaron las actividades y las labores. En la primera, ambas fueron en París. En la primera hubo 2 conferencias de prensa simultáneas, tanto en París como en la Ciudad de México, y estaban en contra de que se realizara esta subasta. En la segunda se enteraron días antes, 2 semanas antes, si no mal recuerdo, en las que ya no pudieron hacer mucho. Se acercaron a la casa de subastas, la segunda y última era Sotheby's, y entonces se acercan a la casa de subastas y les dicen que no pueden pues detenerlo porque el patrimonio pues ya está. ¿Qué es lo que nos demuestra? La falta de leyes actualizadas que protejan realmente el patrimonio. Esta falta de actualización también tiene que ver con los expedientes que tenga el INAH sobre las piezas arqueológicas. Pues eso y las demandas, pero bueno, un minuto. Sí, lo que quería decir Silvia, es que no solamente las piezas arqueológicas, sino otro problema es el arte sacro, ¿no? A estas alturas todavía no tenemos catálogos del arte sacro. No tenemos catálogos de arte sacro, de piezas arqueológicas, y entonces, pues, gente puede agarrar y saquear ciertos sitios, ¿y quién los va a reclamar? No, bueno. Se enterarán hasta después. Se enterarán los italianos y nos regresarán los exvotos y entonces ya presumiremos. Exactamente. Pero... Bueno, algo más, Silvia, así en 30 segundos. Más un que tema quisieras, ¿no? Bueno, pues yo creo que sin duda pues estamos ante un desafío permanente. Es muy difícil juzgar la labor del INAH por las implicaciones. Sin duda Diego Prieto es una persona muy informada, enterada de todo, sí, pero también es cierto que las amarres, en fin, todas estas cadenas que implica la gestión de una institución tan compleja, tan difícil, pues tampoco hace el trabajo muy lucidor, ¿no? Y al contrario, lo hace estar sometido en constantes presiones, porque no hemos tocado el tema, pero lo dejamos ahí antes de despedir a Antonio, que es todo la presión inmobiliaria, o sea, sobre Reforma, sobre Insurgentes, aquí mismo en la colonia Roma, desde donde transmitimos, o sea, Coyoacán. Esta otra parte y los conflictos. Hace poco nos enteramos por tu periódico de un zafarrancho ahí a las inmediaciones de Monte Albán, todavía por pleitos territoriales, por el desarrollo urbano que se ha ido comiendo históricamente la zona de Monte Albán. En fin, es el cuento de nunca acabar, pero nosotros quisiéramos que acabara bien, ¿verdad? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, digamos, lo único que se antoja es, ahora sí que por el bien de México, que le vaya bien al instituto, porque Silvia es difícil, es realmente muy difícil y esperemos que las condiciones del 2020 sean mejores, ¿verdad? Por lo menos en términos de liquidez, ¿verdad? Como de tiempo no hay liquidez, ¿verdad? Eso no me das un crédito, no, bueno.
Bueno, discúlpanos, maestro, pero No. empezamos tardecito, pero firmes y seguros. Pero firmes y seguros. Y te Les agradecemos agradezco mucho yo a tanto ustedes. que nos hayas acompañado, Silvia, que hemos podido. Muchas gracias. Pero bien, Antonio. O sea, el tema de esto también es simplificar. Y eso nos has Y es ayudado difícil, porque es muchísimo, amplísimo, ¿no? claro. Así es que te agradecemos mucho tu presencia aquí con Silvia y con todos los colegas que estamos aquí en la Casa Rafael Galván. Estamos en esta emisión especial, Conéctate a la Casa Rafael Galván,